Bienvenidos a todos, es un placer poder saludarlos. Mi nombre es Gina Flores, soy jefe de mercadeo del negocio industrial de Argos, Honduras, y les quiero agradecer a todos por su puntualidad. Veo que están por el momento 16 personas conectadas, entonces pues respetando el tiempo de las personas que están en este momento, vamos a dar inicio a la primera conferencia que hace parte del programa de transferencia de conocimiento en el programa de reconstrucción sostenible que hemos preparado para ustedes con la primera temática que ya les vamos a comentar un poquito más de qué se trata. Pero antes me gustaría darles algunas recomendaciones generales para este espacio. Por favor, si me pueden ayudar a colocar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas para poder evacuarlas con el conferencista. Y también les voy a compartir un link a través del chat en el cual ustedes pues pueden registrar ahí sus datos para poder confirmar la asistencia el día de hoy. Esta es un poco de la agenda que vamos a llevar a cabo. Pues ahorita estoy yo dando las palabras de introducción. Luego, en este momento, después de ver este espacio de la agenda, vamos a platicar un momento de algunas medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que en este caso están relacionadas con el COVID-19. Luego tenemos unas palabras de bienvenida de nuestro gerente de negocio industrial, el PhD Diego Velandia. Y luego pues les haré la presentación del conferencista invitado que tenemos para hoy en un tema pues muy especial. Vamos a arrancar con la primera parte de la conferencia a las 6:15 aproximadamente. Va a durar la primera parte 45 minutos. Luego vamos a tener un pequeño break de 10 minutos y luego vamos a continuar con la segunda parte de la conferencia, ¿verdad? De 7:10 a 7:45 y al finalizar pues vamos a dejar este espacio para poder realizar las preguntas y respuestas, evacuar todas sus dudas o consultas que tengan y al finalizar pues las palabras de cierre de nuestro gerente de negocio industrial. Entonces, solamente unas medidas pues muy breves, unas medidas preventivas para poder ingresar a las horas en estos momentos que nos encontramos todavía en pandemia y para prevenir el contagio del coronavirus. En primer lugar, utilizar el mayor equipo de protección personal posible, como lo son guantes o mascarillas, antes de entrar a cualquier lugar, proyecto, oficinas, etcétera, y también durante la estadía dentro de cualquier instalación. Luego, como segundo punto, tenemos mantener siempre una distancia de 1.5 a 2 metros con las demás personas. Esto también es súper importante para prevenir el contagio. Y en tercer lugar, no olvidemos que no debemos tocar nuestra cara y también pues que nos debemos de lavar las manos, ¿verdad? En los momentos que nosotros pues lo podamos. Es muy importante tener disponible agua y jabón en las obras también y en las oficinas para pues evitar el contagio del coronavirus. Bueno, antes de pasar con la conferencia, quisiera darle el espacio a nuestro gerente de negocio industrial, Diego Velandia, para que pueda pues conversar un poquito con ustedes. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. No sé si está activado el video, creo que no. ¿Ustedes me escuchan? Ok. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a estos espacios. Qué bueno contar con la presencia de todos ustedes. Desde luego, la invitación a que disfruten este espacio, pero pues antes de arrancar, es importante pues que tengan en cuenta que dentro del proceso, la temática del día de hoy, como otras que seguiremos teniendo a lo largo del año, responden a las necesidades del país, responden a lo que en los últimos meses, para no hablar años, en los últimos meses se ha acentuado bajo las problemáticas, bajo los escenarios críticos y digámoslo así, las tragedias que han hecho pues que la ingeniería se movilice no solo en un corto plazo, sino también pensando en un largo plazo, ¿cierto? Las generaciones futuras y desde luego pensando en la infraestructura. Temas o ejes que son fundamentales como el manejo del agua, que hoy tenemos pues el honor de contar con un ponente de gran calidad,
el tema de infraestructura vial y el tema de vivienda de interés social definitivamente son ejes fundamentales sobre los cuales pues debemos trabajar. Tenemos una responsabilidad y obviamente Argos no es la excepción. Y queremos pues más que iniciar, dar este paso con ustedes, con estos espacios. Probablemente es volver a lo fundamental, volver a las primeras conversaciones que se daban en los espacios de ingeniería, en las cátedras de ingeniería civil, en algunos casos, volver a entender la problemática desde el principio, ¿cierto? Probablemente es ahí donde tenemos que darnos como esa oportunidad de conocer para entregar u ofrecer esas alternativas que van a solucionar las mismas problemáticas. Por otro lado, pues estos espacios de capacitación para fortalecer de alguna u otra forma los conocimientos, es definitivamente el que nos llena de orgullo, ¿cierto? Nos enorgullece ser parte pues, de este conglomerado técnico, ser un aliado de ustedes, impulsar desde luego la construcción en el país y el desarrollo y crecimiento económico del mismo, ¿cierto? Digamos que seguirán los retos, años llenos de retos, pensando en la ingeniería, pero definitivamente la necesidad de avanzar, de desarrollar infraestructura, de garantizar el buen manejo de aguas, de garantizar el crecimiento de vivienda, de crecer de alguna u otra forma el rubro, la ingeniería ciudad, la ingeniería país, que es definitivamente lo que aporta al desarrollo. Y desde luego de aquí para allá desarrollar lo que son proyectos que suplen con una necesidad, cubren una necesidad, pero se vuelven icónicas por lo trascendental para el país. Bueno, no siendo más, para darle espacio pues al ponente, muchas gracias y como les decía al principio, disfrútense este espacio, regálense este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras, y también aquí aprovecho para agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, que nos ha apoyado con la convocatoria de todos sus agremiados, y a la vez agradecemos a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, quien también pues está formando parte de este espacio. Entonces, vamos a continuar con la presentación del tema que vamos a ver el día de hoy, y es relacionado con las soluciones estructurales y no estructurales en la regulación de los aportes fluviales de los ríos. Para esto hemos invitado a un conferencista, ya les vamos a comentar un poquito más de la trayectoria y la experiencia que tiene el ingeniero Carlos Roberto Abrego. Sin embargo, ahorita les voy a contar un poco del contenido que vamos a estar explorando en estas 2 horas que tenemos de espacio con ustedes, y estaremos viendo aportes fluviales en una cuenca hidrográfica, características geomorfológicas de las planicies inundables, concepto del periodo de retorno, impacto en los embalses sobre las crecidas de un río, impacto de la degradación de las cuencas sobre las crecidas de los ríos, soluciones estructurales y no estructurales para el control de inundaciones. Y para esto tenemos a nuestro conferencista, el ingeniero Carlos Roberto Abrego Suárez. Él es ingeniero civil, tiene un máster en recursos hídricos con orientación en hidrogeología, es consultor en hidrología también, y cuenta con una vasta experiencia profesional con más de 10 años de experiencia asesorando, realizando estudios y análisis de proyectos, así como también se ha desempeñado como consultor y especialista en hidrología. Posee amplia experiencia en elaboración de estudios hidrológicos de las cuencas de Nacaome y Huascorán para estimar planicies inundables y umbrales de precipitación. Cuenta con diversos estudios de diplomados en estadísticas aplicadas, diplomado en fundamentos de geología aplicada al desarrollo de Honduras, diplomado en diseño, operación de rellenos sanitarios y manejo de residuos, cursos, costos y presupuestos, y cursos de Autodesk AutoCAD 2007. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero Carlos Roberto Abrego, y no olviden por favor anotarse en el link de inscripción que les vamos a compartir en estos momentos en el chat. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por su participación con nosotros. Muy bien.
Buenas noches a todos los que han tenido a bien pues, designar un poco de su tiempo, robárselo a sus familias para atender esta convocatoria. Yo espero de todo corazón que lo que podamos brindarles a ustedes aquí pues sea de agrado, les pueda ilustrar, humildemente se lo digo, ilustrar en algunos aspectos del ámbito de hidrología y la concepción de obras civiles, siempre teniendo en cuenta pues la dinámica de los ríos en el país. Bueno, voy a cortar el video. Carlos Ábrego, estoy para servirles. Y bueno, espero no aburrirlos con la temática. Si hay consultas, yo les sugeriría que o bien las hacemos en el break, si son así sencillas, rápidas de atender, si ya son, creen ustedes que la respuesta puede ser más extensa, podríamos dejarlo al final, ¿verdad? Ok, espero que estén viendo aquí. Sí, ya está en pantalla. ¿Están viendo todos la presentación? Sí. Y si gustan anotar las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, también las vamos a ir recogiendo para que no se les olvide también. Adelante, ingeniero. Ok, bueno, voy a darles un pequeño trasfondo de dónde viene lo que les quiero exponer el día de hoy. Particularmente les comento que este trabajo que estamos presentando es un esfuerzo de varios años. Estoy recopilando información de diversos proyectos en los que he trabajado, pero me estoy centrando en buena parte de los conceptos con Río Chamelecón, ya que Río Chamelecón tuve la oportunidad de conocer buena parte de la cuenca, estuve haciendo el recorrido del río en diversos puntos, conozco las estaciones hidrométricas que hay en el río. ¿Qué más? Estuve casi 3 años en un proyecto que me tocó andar en Valle de Sula, entonces, o sea, no pretendo mencionar que sé tan bien la problemática como los que viven allá, pero definitivamente para alguien que vive en Tegucigalpa creo que tengo cierta idea, sé 2, 3 cosas sobre el río Chamelecón. Nuevamente fue parte de mi proyecto de tesis orientado a la revisión de los canales de alivio. Y por eso me pareció interesante la propuesta que se me hizo para atender un poco más sobre qué podemos hacer en base a lo que ocurrió con los eventos de ETA y OTA, qué podemos hacer ahí en Valle de Sula, qué cosas, así muy someramente lo vamos a ver hoy. Este tema es bien amplio, pero para poder tener una base y digamos que generar cierta inquietud en ustedes de cuáles son los próximos pasos, eh, no he centrado de lleno la presentación, irnos de un solo con las obras. Es importante que para nosotros poder dar solución, primero tenemos que, para saber la magnitud de la solución, tenemos que saber la magnitud del problema. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se comporta esta cuenca? Esas son cosas bien importantes que hay que considerar. Y yo voy a ir dando algunos, si se puede decir, tips, algunas sugerencias de qué cosas de lo que en mi experiencia he visto que se omiten o se han omitido en el pasado en algunos trabajos. Tampoco pretendo decir que lo que se va a mencionar aquí está escrito en piedra, todo está para mejorar, pero considero que si se toman en consideración algunas de las cosas que se mencionan aquí, pues podríamos ir en un mejor camino. Bueno, ok. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta Río Chamelecón? Lo primero es que sabemos que Río Chamelecón, pues prácticamente atraviesa la ciudad de La Lima, que desde antaño fue un campo bananero, empezó como una finca, todo ese asentamiento allí, y se han alojado, como cualquier ciudad de importancia, cerca de una corriente fluvial, ¿verdad? En este caso, Río Chamelecón, de alguna forma, los pobladores, para salvaguardarse de sus avenidas, han tenido a bien hacer algunos albordos, unos alivios, que permiten
digamos que sustraer una fracción del caudal para que no pasen enteramente por una sección, sino que darle un poco más de amplitud, un alivio a esas magnitudes, a esos volúmenes. Y sobre eso viene el tema, sobre qué estructuras podemos hacer, cuáles son sus pros y sus contras. Pero creo que todos conocemos de primera mano lo que ha ocurrido hace, ¿qué? 4 meses, 5 meses, allá por noviembre, en Río Chamelecón. Muy bien. Lo primero, es importante saber, tenemos aquí la distribución. No sé si logran ver el puntero. Yo esperaría que sí. ¿Alguien me puede confirmar que se mira el puntero? Sí, está a la vista. Ok, excelente, gracias. Aquí tenemos Río Chamelecón. Vemos que es una de las corrientes que irriga el Valle de Sula. Todo esto es el Valle de Sula. Y aquí están los municipios de interés. En este caso, La Lima es el más azotado por Río Chamelecón, seguido de Choloma y una franja de Puerto Cortés. Ok. Para este trabajo que aquí estoy mezclando tanto la investigación que nosotros realizamos en mi proyecto de tesis como una pequeña propuesta de qué cosas podemos hacer para esta corriente. Pero hay que hacer ciertos análisis, ¿verdad? Lo primero es que se hace un análisis de umbrales, en este caso de alerta por inundación fluvial. Lo primero que tenemos que saber nosotros es cómo responde esta cuenca. ¿Okay? Llueve, nosotros sabemos que si llueve, dependiendo de la condición de cuenca, el río va a tener una respuesta. Entonces tenemos que definir lo que es un umbral, pues son valores mínimos o para definir de alguna forma una respuesta o una reacción. La alerta, obviamente, una vez que estemos atentos a lo que ocurre con este umbral, pues definir si alcanza o no cierto valor, pues definir si vamos a emitir una alerta. La inundación, que sabemos que son los eventos durante el cual el agua temporalmente cubre un lugar o territorio determinado, que en otro momento no está lleno de agua. Y fluvial, porque obviamente estamos hablando del río o una corriente de agua. ¿Por qué hacemos la aclaración de fluvial? Porque podemos tener inundaciones de tipo pluvial, y son las que nos encontramos aquí en la capital cuando caen esas tormentitas de media hora y se inunda hasta el Juan Pablo, por ejemplo. Muy bien. Aquí importante es hacer énfasis sobre lo que es la inundación. Es importante que sepamos que es temporal, ¿verdad? Esta ocupación del agua de una corriente en un área del territorio es una ocupación temporal. Por eso no podemos hablar de inundación directamente en el mero cauce, hablamos de inundación en sus planicies, ¿verdad? De desbordamiento. Y que son uno de los desastres naturales más destructivos, ¿verdad? Ya sabemos todos, por lo menos aquí, los problemas que nos presentan. Bueno. La cuenca del río Chamelecón, importante saber que son 3.200 y centavos de kilómetros cuadrados. Y este 4% quiere decir que representa el 4% del área de drenaje del país. Importante saber que para hacer los análisis que se realizaron en el proyecto de investigación que hicimos en algún momento. ¿Por qué menciono ese proyecto de investigación? Porque es importante, primero, teníamos que entender de cierta forma un poco la magnitud de los problemas, como les mencionaba, y conociendo un poco más en detalle, podemos saber si hay opciones para dar una respuesta, para dar soluciones y todo eso. Si se fijan, la cuenca tiene una forma alargada. Tiene varias, digamos, como mesetas, tiene como llanuras, donde hay una retención temporal de los volúmenes. Eso hace muy particular a Río Chamelecón. Precisamente le favorece, podríamos decir que la parte morfométrica de la cuenca favorece que los caudales no sean tan altos. O sea, no quiero decir que no causan problemas, pero si la cuenca tuviera otra forma, un poco más redondeada, una red, digamos, más dendrítica, más como radicular, podríamos nosotros tener otro tipo de respuesta. Entonces, en ese sentido, yo particularmente defiendo el hecho de que esa gente tiene
la forma de la cuenca los protege hasta cierto punto. Está en favor de ellos la forma de la cuenca, que es alargada. Si recuerdan más de algún ingeniero que esté por acá, que llevó su curso de hidrología, las cuencas alargadas, pues tienen hidrogramas más bajos, más chatos, como decimos aquí en el país. Las cuencas que son más circulares, los hidrogramas son más puntudos, más pronunciados, con un tiempo base más corto. Esa es una de las ventajas que tiene Chamelecón. Tiempo base, o sea, el tiempo base, cuando les hablo de tiempo base, un hidrograma es cuánto tiempo dura esa crecida, o sea, no estamos hablando de horas. Creo que tenemos aquí en Chamelecón crecidas de casi 3 días. El río puede estar crecido de 2 a 3 días, dependiendo de la tormenta. Pero lo importante es que si pasa un volumen importante, en forma de caudal pico, pues no lo es tanto como podría ser otro tipo de cuenca. Bueno, y dentro de ese análisis nosotros nos centramos, en Río Chamelecón. Acá tenemos el puente Chamelecón. Creo que más de alguno que ha visitado San Pedro Sula ha logrado ver ese puente. Ahí había una estación. Digo yo había porque creo que hace muchos años ya no miden allí. Está el río Chamelecón, que pasa en medio de la ciudad de La Lima. Aquí se puede ver el aeropuerto fácilmente, Ramón Villeda Morales. Y bordeando, digamos, tanto por su margen izquierda como por su margen derecha, hay 2 alivios. El primero, que le dicen alivio de Chotepe o de Filopo, otra forma de llamarlo, va por la margen izquierda, y nosotros terminamos viendo ese alivio justo antes del peaje y después del acceso, del paso a desnivel que da acceso hacia el aeropuerto. Justo después de ahí pasamos un puente que le dicen Puente Tufoso, así le llaman. Otros le dicen Puente del Río Chotepe, pero normalmente, coloquialmente se dice Puente Tufoso. Y es el que pasa ahí por la Ribera Hernández, la Planeta y todo eso. Bueno, ahí va un alivio que no siempre lleva agua, únicamente se activa pues, cuando las crecidas son importantes. Y el otro alivio, de los más importantes, y que más de alguno habré escuchado, tal vez el de Chotepe no se ha escuchado mucho, pero sí el Canal Maya, el famoso Canal Maya. Este va por la margen derecha, se encuentra cerca de un poblado que se llama Guaruma, creo que es Guaruma 1, ahí. Está un poco antes el desvío para acceder a Guaruma 1 está un poco antes de acceder al puente sobre el río Chamelecón, antes de entrar a La Lima, mano izquierda. Por ahí se accede al alivio. Pueden ver acá que discurre muy lejos de la ciudad. El alivio de Chotepe, pues prácticamente confluye en aguas abajo del aeropuerto, y el río Chamelecón, pues que va en medio de la ciudad, ¿verdad? Nuevamente, si antes iba 1 en caudal, ahora va pues menos de 1 aquí. No puedo decir que 1/3 en cada uno, porque más adelante vamos a ir viendo que estas respuestas de estas son obras estructurales para control de inundaciones. Eso es lo importante de esto, por eso lo menciono. Estas obras pues tienen diferentes desempeños hidráulicos y bueno, vamos a ir viendo en detalle qué es lo que ocurre con ellos. Bueno. Lo importante también es que cierta información que nosotros teníamos para poder hacer la simulación de crecidas en esta zona, que no fue con ETA y IOTA en este caso, sino que Mitch, cuando hicimos el análisis, fueron 17 kilómetros de tránsito hidráulico y bueno, algunos podrán pensar que también puede haber un tránsito hidrológico. Esto fue en palabras así un poco sencillas, pues se hizo simulación hidráulica con un modelo para ver cómo se comportaba la crecida. Desde allá, desde la estación El Tablón, que les hablaba aquí anteriormente, mira, aquí está la estación El Tablón, aquí está Puente Chamelecón y toda esa línea roja es el tránsito hidráulico que les menciono. 17 kilómetros en esta parte de acá, que es solo el valle. En el valle ya son 17 kilómetros. Bueno, ¿cuál fue el proceso de investigación? Esto fue desde que yo me encontré trabajando para un proyecto de la Copeco, que estaba financiado por Banco Mundial. Todo 2015, 16, 17 estuve trabajando con ellos ahí, estuve visitando mucho Valle de Sula y eso me permitió pues cumplir con mi trabajo, pero también de paso iba capturando información de lo que yo podía observar, de lo que fotos, principalmente fotos, adquisición de información con la Comisión para el Control de Inundaciones de Valle de Sula, que me brindó algo de información de lo que tenían a disposición.
Y en términos, pues, sencillos, puedo decirle que todo 2015, que fue bueno, la mitad del año 2015, por decirlo así, empezamos a empaparnos de la zona, levantamiento de información de características hidráulicas de la corriente. En 2016 y 2017 empezó todo un proceso de conceptualización del modelo hidráulico. Es importante que se tenga en cuenta que cuando uno hace una modelización hidráulica, uno lo que hace es una simplificación de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y depende de a qué nivel de detalle uno lo quiera llevar, esa simplificación, pues, puede tomar mucho o poco tiempo, ¿verdad? En este caso, yo puedo decirles que estuve entretenido bastante tiempo, eh, pero hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay mucho, esto está lejos de estar perfecto. Pero bueno, es una primera aproximación. Ya el año pasado, y creo que este año, la alcaldía está recibiendo unos productos de parte de una universidad de Naciones Unidas, con unas consultorías de unos españoles y unos alemanes, que han mejorado por mucho este trabajo que yo realicé en su momento. Pero yo les comparto hasta donde yo pude hacer. Y 2018, que la dediqué enteramente, aparte de trabajar, ¿verdad? Salir con mis obligaciones profesionales, en lo poco que me quedaba tiempo libre, salir con la calibración del modelo hidráulico. Muy bien, aquí está cosas importantes, aquí hay estructuras, obras civiles destinadas a controlar los niveles del río. Esta de acá arriba creo que este es el alivio de Filopo, el que les hablaba, el de Chotepe. Sí, ese es el alivio de Chotepe, que está ahí ubicado aguas arriba del Canal Maya. Ese alivio en particular logramos levantarlo y tuvimos la oportunidad de sacar toda la geometría para incorporarlo en el modelo digital de terreno que fue levantado con LIDAR en 2015, que está para el Valle de Sula, sobre el que se hizo la simulación. Estas son lecturas de escala, estas son en Canal Maya, miren. El Canal Maya tiene un acceso por su margen derecha, el río Chamelecón, vierte un fragmento, una fracción, perdón, de sus aportes, de sus crecidas, se van por ahí y aquí tienen unas escalas. Infortunadamente estas escalas solo están como niveles, pero no hay una curva de descarga que me permite a mí trasladar estos niveles en caudales. Por lo menos yo no tuve acceso a ello, no me lo facilitaron. Y esta que ven acá, que está en medio, esa corresponde a otro alivio que se llama el alivio de la marimba, que lo vamos a ver más adelante, está ya por el Progreso, en lo que uno va pasando el puente de la Democracia. A mano izquierda, ahí hay un acceso para ir al puente, a este alivio de la marimba, que es un alivio pero de Lulúa. Y esta es una fotografía que tomé un día que nos subimos en la estación hidrométrica del Tablón, que está adelante de Ceibita. Está ubicada en la margen izquierda, lo que ven al fondo es río Chamelecón. Bueno, les hablo así en general, estructuras de alivio, escalas para medición, porque es importante que tengamos también un monitoreo, ¿verdad? Y la estación como tal, que también sirve para hacer la calibración de los programas y de la concepción, de conocer cómo es la respuesta a esta cuenca. Bueno, con esa información nosotros logramos obtener pues algo de información. Por ejemplo, aquí tenemos para Puente Chamelecón, tuvimos una serie de caudales, hacer una estimación de una curva de gasto y consecuentemente sacar probabilidades de excedencia o periodos de retorno. Y ahí donde viene un aspecto bien importante que lo vamos a tomar después, lo que es el periodo de retorno. La simulación la realizamos desde el tablón hasta el Canal Maya. El modelado fue en 2D. El máximo de la grilla de 50 metros, el mínimo de 10 metros para los segmentos más sensibles, los canales, los alivios, la corriente, y en la vega, en las planicies, 50 metros. Y posteriormente, pues, la incorporación de características que nosotros identificamos en campo,
todos estos colorines que ven acá y todos dispersos, pues son coeficientes de rugosidad que nosotros los asociamos a ocupación del suelo y el uso. Y estas son algunas de las pruebas con las simulaciones que hicimos. Una primera aproximación. Esta creo que fue con 1000 metros cúbicos por segundo. Esta creo que fue con 3000, algo así, no recuerdo. Lo importante es que ustedes sepan que se hicieron los ejercicios para ver cómo respondían esas estructuras de alivio. Esa simulación que nosotros realizamos nos permitió a nosotros a tener una mejor comprensión de la parte en específico de los tiempos de arribo. ¿Cuánto tiempo tarda en arribar las crecidas en el tablón para llegar a la lima? ¿Por qué menciono todo esto y por qué es tan importante? Bueno, se habla de una represa en el tablón. Se habla que puede, si estuviera, en algún momento leí un comentario de alguien, que si estuviera la represa del tablón construida, la catástrofe que generó el ETA y IOTA no hubiera ocurrido en Valle de Sula. Y bueno, no podemos decir que no hubiera ocurrido, pero podríamos decir que se hubiese mitigado, eso sí. ¿En qué magnitud? Pues eso es de determinar, porque los proyectos de reservorios o embalses, pues tienen un impacto sobre la dinámica fluvial de una corriente, definitivamente. Ahora, analizar ese impacto es lo que es interesante, ¿verdad? ¿Qué tanto voy a invertir? Y esa inversión, ¿qué tanto me retorna en cuanto a mitigación de la crecida, atenuación del hidrograma, todas esas cosas, reducción en los tiempos de concentración, amortiguamiento de los volúmenes que pueden llegar al valle, todo eso hay que analizarlo, ¿verdad? No solo pensar, ponemos una represa allá y estamos bien. Esos tiempos de concentración, esos tiempos de arribo son muy importantes, porque uno tal vez de repente puede pensar, bueno, tenemos ahí la crecida, tenemos un embalse y todo, pero una vez que ocurra algo, o sea, que el embalse llegue a su capacidad máxima y tiene que vertir por su vertedor de demasía, valga la redundancia, su vertedor de demasía, los excesos que llegan a la cortina, bueno, ¿de cuánto tiempo de respuesta estamos hablando? Y esta es una información, pues, que yo considero que puede ser de mucha utilidad para los tomadores de decisiones en Valle de Sula, porque les hemos brindado los tiempos de arribo, tanto en función de una lectura de escala que se tenga en una estación, no habría que, en este caso es la del tablón, pero se puede hacer el mismo ejercicio para una estación aguas abajo, o en términos de caudal, o sea, según la escala, ¿qué les quiero decir con esto? Que entre más crecido va el río, más rápido va el agua, más discurre agua sobre agua. Entonces los valores de fricción y de pérdida de energía son menores. Eso es lo que nos quiere decir esta curva. Y entre el valor o el nivel de la corriente es más bajo, pues más tarda en llegar abajo, porque tienen que enfrentar más rugosidades. Sobre eso hicimos unas aproximaciones. Bueno, una vez que tenemos el valor pico allá en el tablón, ¿cuánto se atenúa? Porque no viene con el mismo ímpetu. Los que son ingenieros sabrán que si hay una pérdida energética, hay una pérdida de velocidad y por consecuencia de momentum también, ¿verdad? De la masa de agua que se está desplazando. Entonces, en este caso, una aproximación bastante sencilla ya realizamos para determinar en cuánto se atenuaba el caudal pico observado arriba y una vez reflejado en Puente Chamelecón, que es de las opciones que estamos viendo nosotros. Teniendo ese valor atenuado, pues empezamos a ver cuáles son las estimaciones que se tienen para que los canales puedan evacuar esa agua. ¿En qué momento, o mejor dicho, en qué momento se activan los canales? Cuando la curva, cuando la crecida en Río Chamelecón, pues va ascendiendo. Entonces vemos que el primero que se activa es el canal Maya y el canal de Filopo es el que posteriormente se activa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el canal Maya es el que trabaja más seguido y el canal de Filopo es como una segunda opción. Se activa hasta cuando los valores de escala son mayores. Eso es lo que quiere decir este grafiquito. Bueno, esta información a nosotros nos sirvió también para hacer una evaluación de esos canales. Teniendo esa evaluación de esos canales, nosotros pudimos llegar a ver en qué momento podían ser modificadas esas alertas. Porque de repente podríamos tener una alerta verde y de repente
podría darse un poco más de holgura, y la alerta roja, en este caso, se refleja que puede llegar antes, más bien, ¿verdad?, de lo que se tenía considerado. Estoy haciendo la salvedad que con la información que se ha trabajado es la información disponible, ¿verdad? Ahí, si tuviera ahorita una cartera con fondos bastante importantes, pues habría mucha información que hay que levantar, porque hay información aquí, por ejemplo, topográfica, batimétrica, mejor dicho, que se remonta al 2001. Pero bueno, ustedes pueden decir, bueno, tenemos la obra, estamos salvados, no tenemos inconvenientes. Pues no, no es tanto así. Lo primero es que tenemos que tener una idea de lo que es el concepto del periodo de retorno. Y lo primero que se viene a la mente, y eso lo menciono porque así empecé yo también, y yo quiero creer que todos cometimos el mismo error, de pensar que el periodo de retorno les hablan, bueno, hay que hacer una obra con un periodo de retorno de 20 años. Bueno, entonces pensamos que la obra va a durar 20 años, y no es así. Hay una pequeña ahí, digamos que diferencia de criterios entre los científicos que se encargan de conceptualizar este tipo de ideas. Nos dicen que no, que el término correcto es hablar de probabilidad de ocurrencia en vez de periodo de retorno, porque el periodo de retorno puede llegar a confundir. En ese sentido, yo soy partidario de eso. Yo creo que el periodo de retorno no deberíamos de dejar de utilizarlo, porque da una falsa percepción, que si yo hago una obra hoy con un periodo de retorno de 25 años, la obra me tiene que durar 25 años. Y no es así. Lo que quiere decir es que la obra que yo estoy diseñando debería de soportar una tormenta tan atípica que estadísticamente se puede asociar a una en 25, que sería dividir una en 25, pues punto ¿qué? Punto 4, punto 04. Esa es la probabilidad, 4%. La probabilidad de que ocurra es de 4%. La probabilidad de que vaya a tener un fallo año con año es de 4%. O sea, la estoy diseñando para el 96% de los eventos. Entonces, eso es bien importante. Es bien importante que como tomadores de decisiones, como ingenieros, sepamos que el periodo de retorno en sí no es cuánto tiempo nos va a durar la obra, pues, básicamente. Y los que se adentren en este campo, tengan por seguro que cuando se habla de probabilidad de ocurrencia, es el inverso del periodo de retorno. Si les hablo de un periodo de retorno de 50 años, es 1 entre 50. Si les hablo de un periodo de retorno de 2 años, es 1 entre 2. O sea que el periodo de retorno de 2 años, la probabilidad de ocurrencia es de 1 entre 2, que es 50%. O sea, tiro la moneda y me puede salir caro o cruz. ¿Me puede venir el evento? No me puede venir el evento. Así. Pero eso es solo para que lo tengamos presente. ¿Por qué es importante esto? Porque la concepción de obras hidráulicas parte de cuánto estoy dispuesto yo a perder. ¿Cuánto estoy dispuesto a poner en riesgo yo una inversión sabiendo que el río se la puede llevar? Y uno dice, bueno, hagamos una obra que aguante con todo, Mitch, ETA, IOTA y todo lo que quieran, ¿verdad? Pero tampoco es tan así, porque podemos llegar a tener una obra que resulte tan cara que no la lleguemos a hacer y deja de brindar cierta utilidad. Desde ahí donde tienen que venir las consideraciones de costo-beneficio en función de los periodos de retorno. Cuando nosotros tenemos información de caudales, esos caudales que hablábamos de series históricas, vamos a ver, creo que por acá atrás está, acá están las series históricas. Esta serie de, esto se llaman, vamos al caudal, hidrogramas de caudales medios diarios. Todos estos hidrogramas yo los puedo, miren que en el 98 hay un pico, obviamente corresponde al Mitch. Yo puedo agarrar toda esta información y ubicarla dentro de una función de distribución de valores extremos, que en el caso de caudales usualmente se utiliza una curva de distribución de tipo Log-Pearson tipo 3. Eso ya hay unos procedimientos de cómo hacerlo, agarrando unas curvitas y todo. No los quiero aburrir con ese tipo de cosas. Pero lo importante es que esta distribución me permite que con ciertos datos, como los tengo acá, caudales máximos históricos, aquí aparecen los ajustados y sin ajustar.
al final yo puedo hacer cualquier extrapolación para tener un periodo de retorno que me interese con cierta cantidad de información. No necesito tener 100 años de información para obtener un periodo de retorno de 100 años. Simplemente se hace extrapolación de datos. Eso lo hacemos mucho aquí ante la ausencia de información. Otros países cuentan 100, 200 años de registros ininterrumpidos, cosa que, bueno, para los que trabajan en la parte técnica, pues es un dolor de cabeza siempre. Aquí pelear con información. Pero bueno, siguiendo nosotros teniendo ese periodo de retorno para definir una obra, pues yo puedo también determinar, por lo menos matemáticamente, cuál es el riesgo al que está sometido la obra según su periodo de retorno. En este caso, estas curvas a mí me permiten decir, ok, si yo tengo un evento que ocurre cada 10 años, o sea, si yo pongo un periodo de retorno de cada 10 años es 0.1, y yo digo que la probabilidad de que me ocurra en estos 10 años es del 90%, por decir algo. Aquí aparecen ya de un solo, según los periodos de retorno para los que están diseñados. Cada una de las estructuras, yo las evalué. Y aquí lo que llegamos a observar, por ejemplo, es que el riesgo para que ocurra un proceso que exceda al canal de Filoppo, según el desempeño que tienen ellos, pues como del 35%. Pero para el canal Maya, el riesgo de que sea excedido en los próximos 10 años, que por eso es que está la curva más, es del 90%. Ese es el riesgo que se tiene. Este trabajo nosotros lo presentamos en 2000, creo que fue en 2019. Y bueno, lastimosamente, pues se ha hablado mucho de que el Canal Maya, que es una obra de mitigación, pues estaba en condiciones óptimas una vez que ya había pasado los eventos, ¿verdad? Y eso no es cierto. O sea, definitivamente estas obras de alivio, como cualquier obra civil, necesita mantenimiento, más cuando son de terracería. Yo hasta árboles encontré adentro del Canal Maya cuando debería estar a lo mucho con gramita, ¿verdad? Pero bueno, no sé si aquí vamos a tomar un pequeño break o vamos a esperar o continúo. Sí, estamos a 15 minutos de la hora que les habíamos propuesto para el Bueno, break. vamos a seguir entonces. Pero Muy si bien. quieren, ingeniero, aprovechando ¿Cuál es el impacto de los embalses sobre una crecida del río? Ok, ya tenemos una obra. En este caso es una obra de desviación o derivación de caudales. Ahora, si ponemos un embalse, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que los embalses actúan como reguladores. Son importantes, sí, pero también hay que tener ciertas consideraciones. Uno de los procedimientos para nosotros hacer estimaciones de cuánto de lo que llueve escurre es a través del número de curva. Estas son unas gráficas que ya las proporcionan pues, los libros. Y prácticamente lo que da a entender es que entre más deterioro de la cuenca hay, mayor es el número de curva. El número de curva está asociado al suelo y está asociado a la vegetación. En ese caso, si yo tengo suelos muy buenos y tengo vegetación excelente, que sea una reserva, un bosque, un parque nacional, digamos que estamos hablando de Pico Bonito, pues es lógico pensar que los valores de CN van a ser relativamente bajos. ¿Cuánto es bajo? No de 20 ni de 25, pero yo pensaría que aquí en el país podemos tener lugares entre 45 y 55 valores de CN. O sea, imaginémonos que tengamos 45. Si a mí me cae una tormenta, una precipitación de 250 milímetros, si nos vamos a 45, digamos está casi aquí. Esos 250 milímetros se transforman en 75 milímetros escurridos. Ojo, no estamos hablando de metros cúbicos, estamos hablando de milímetros. ¿Cuánto de los 250 se transforman en escurrimiento? La escorrentía también puede ser medida en milímetros. Entonces, en este caso podemos ver una reducción bastante importante, ¿verdad? Bastante importante de los aportes pluviales con solo tener una cuenca relativamente bien conservada.
En cambio, si nosotros tenemos un proceso de deterioro bastante grande, digamos que son 200 lo que voy a analizar ahora, yo tengo una cuenca que está en la ciudad, si a mí me caen 200 milímetros y me voy a 90, un valor cercano a 90, yo voy a tener 175, o sea, solo el 12.5% se me atenúa, o sea, de lo que llueve, el 87.5 escurre. En el caso anterior sería 75 sobre 250. A ver, vamos a hacer aquí el ejercicio. 75 entre 250, el 30%. Eso es lo que me da a entender este procedimiento. Eso es muy importante porque nos permite a nosotros tener una mejor idea de por qué, cuando coloquialmente decimos que, no, hombre, aquí solo orina un grillo y se inunda. Bueno, justamente por eso, porque con poquito que llueva, la cuenca tiene poca capacidad para retener, absorber, evitar que se transforme en escorrentía directa y finalmente llegue a los cauces. Entonces esos son los problemas que nosotros tenemos en las ciudades. Probablemente no es que las tormentas son más violentas. Cuando vemos esas grandes inundaciones, probablemente no es que las tormentas sean tan grandes ni que las intensidades tan grandes, sino que yo soy partidario, o sea, es una posición muy personal. Yo soy partidario que nos ha afectado más los procesos de deterioro de cuenca que el mismo cambio climático. Esa es una posición muy personal. Personal mía, ya imagino. Bueno, volviendo con lo del CN, aquí es importante mencionar, esta es una curva de duración, se le llama curva de duración. Yo tengo aquí runoff, es el escurrimiento, probabilidad de excedencia de la tormenta, y podemos ver que, miren los valores de CN bajos. Miren, perdón, ¿qué pasó aquí? Miren los CN bajos. CN de 62 a CN de 98. Los CN de 98 me provocan mayor escurrimiento. Estamos hablando de escurrimiento superficial, ¿verdad? No subsuperficial ni de flujo base. No, estamos hablando del escorrentía inmediata, por decirlo así. Entre más alto es el CN, más escorrentía va a haber en una zona, definitivamente. Y entre más bajo es el CN, más lo va a absorber la cuenca. O sea, para una probabilidad de excedencia, la mayor parte termina siendo absorbida por la misma cuenca. Absorbida momentáneamente, porque posteriormente, días, semanas, meses, no lo sé, es cedida a través del flujo base, a través de los acuíferos. ¿A dónde vemos eso? Bueno, nosotros cuando vamos por la carretera y vemos algún talud, recordemos cuando es invierno, vemos los taludes llorosos. Bueno, los taludes llorosos no precisamente en ese momento ha llovido, pero ellos están devolviendo el agua que recibieron, se infiltró en el subsuelo y termina aflorando a través del talud. ¿Ok? Esos CNs que les estoy mencionando, aquí les tengo yo, pues es una conceptualización, ¿verdad? Es una tormenta que yo definí creo que trabajé con la de Santa Rosa de Copán para esta. Tengo 300 minutos de tormenta y tengo un CN, aquí no logro verlo por estos controles, creo que es el de 60, el primero que puse. Lo rojo quiere decir la abstracción, o sea, lo que la cuenca retiene, y lo azul, lo que la cuenca ya no puede retener y termina transformándose en escorrentía. Si solo lloviera 1 milímetro en una montaña, probablemente que ese milímetro no refleje escorrentía, porque termina siendo absorbido por el suelo, la vegetación, el pajarito que tomó agua, cosas así. Bueno, en este caso, nosotros con un valor de 60 podemos ver que la respuesta que debería haber para una cuenca con un CN de 60, que es bastante bueno, ese CN, bueno, hablando desde el punto de vista que tan bien conservada esté la cuenca, vemos que tienen que pasar 145 minutos para que ella empiece a generar, o sea, está lloviendo. Si hay una reserva ya por Santa Rosa, está lloviendo y hasta los 145 minutos empieza a reflejarse la escorrentía en la cuenca. O sea, todo lo demás que ha retenido en el subsuelo
y en la vegetación. Sin embargo, si ya pasamos a un valor de número de curva de 80, vemos cómo cambia sustancialmente. Pasa más bien a 110. Y ven que la proporción de los rojitos es menos. O sea, ahora lo azul es lo que escurre más. Y si estamos en una ciudad, pues muchísimo más. Prácticamente desde el minuto 80 ya empieza a haber procesos de escorrentía. Entonces, esto es importante para nosotros conceptualizar, o sea, ¿a dónde está verdaderamente el problema? Si el problema está en la ausencia de obras, o podemos resolver todo con obras, o realmente el problema es más profundo, ¿verdad? Yo no puedo decirles a ustedes, miren, aquí todo el problema es de la cuenca y hasta que no recuperemos las cuencas no hagamos nada, no hagamos ninguna iniciativa para no hacer obras, no es para nada, o sea, las obras son necesarias, no obstante, necesitan venir, tener un acompañamiento de iniciativas, lineamientos que ataquen verdaderamente la raíz, el verdadero origen del problema. Y el problema, en cierto grado, cambio climático, pero en mayor proporción, en mi opinión, es el deterioro de las cuencas. ¿Cuántos de ustedes no visitaron en algún momento en su niñez alguna quebrada, algún río donde había una poza y ustedes bañaban ahí en esa poza? Vayan ahora. Ahora pues tal vez encuentran agua, ¿verdad? O sea, y todo eso viene asociado a los procesos de intervención, se mete más ganado, malas prácticas agrícolas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces eso afecta mucho las cuencas. Ok, pero ustedes me dirán, bueno, está bien, pues, pero tenemos que hacer los embalses, tenemos que hacer las obras. Okay, aquí tengo un ejercicio que realicé. Miren que estuve buscando información y tuve que hacerlo manualmente porque nunca me pudieron brindar las curvas de altura, capacidad y área de la represa José Cecilio del Valle, o sea, la represa de Nacaome que le hablan, bajando la Moramulca, ahí está la represa de Nacaome, se mira de la carretera a mano derecha, antes de llegar a Pespire, justo al bajar la Moramulca. Esta es una aproximación que yo hice para un estudio que hice para Ciudad de Nacaome y pueden ver que el espejo de agua, eso azul que ustedes ven allí, es bien alargado. No es como el cajón que tiene mayor área, es un poco más gordito, por decirlo así. Este es un tanto angosto. Entonces, ese detalle de que sea así de angosto limita cuánto puede ser su capacidad de almacenamiento de volúmenes de crecida. Estamos hablando de episodios extraordinarios, ¿verdad? O sea, atípicos. Y lo otro es la atenuación del hidrograma. Estas cosas son reflejadas de esta forma. Yo hice una simulación con esa información que les estoy detallando ahí y prácticamente de 2000 y fracción que se tenía en un caudal pico en ese análisis, vamos a ver, supongamos que son 2200, bajó a 1600. Esa fue atenuación únicamente por laminación en el hidrograma, o sea, una retención en ese embalse que le quitó volumen al hidrograma y cuando ya no pudo retenerlo, el hidrograma pasó tal cual. El hidrograma es la crecida de los ríos. Quiero que eso quede bien claro, ¿verdad? Es la crecida de los ríos. Es importante, hay un proceso, miren, el antes, o sea, cómo entra y cómo sale. O sea, hay un proceso de reducción en los máximos o en los valores pico de la crecida. O sea, definitivamente una represa brinda elementos para protección hasta cierto punto. O sea, atenúa. No quiere decir que todo se queda almacenado en la represa, para nada, pero sí le resta un valor importante. Todo va a depender de muchos factores, de la capacidad de estas curvas o sea, la capacidad en este caso del vaso, o sea, orográficamente, qué tanto podemos almacenar y la condición de laminación de la crecida. Algunos podrán pensar, bueno, ¿y qué es esa laminación que se menciona? La laminación no es otra cosa, más de alguno ha lavado el patio y si tira un balde con agua, el sucio que está en inmediato de uno cuando tira el balde es desplazado
porque viene una ola grande, ¿verdad? De agua cuando yo tiro la baldada. Pero unos 2, 3 metros adelante, el agua va avanzando, pero no va con el mismo ímpetu como el que la tiré al inicio. Eso es laminación prácticamente. En un embalse ocurre lo mismo. Llegan las crecidas, van con gran ímpetu en las colas, en esta parte de arriba, pero ya cuando llegan abajo van reducidos en su ímpetu. No quiere decir que ya va tranquila, va reducido. ¿Qué es lo que se muestra acá? El ímpetu va reducido y sus aportes también porque quedan retenidos en el embalse. Entonces, ¿el embalse ayuda? Sí, pero tiene cierta capacidad para ayudar, ¿verdad? Ok. Ingeniero. Vamos con el siguiente aspecto. La degradación de la cuenca sobre la crecida de los ríos. Ingeniero. Nuevamente, ¿Me escucha? creo que esta sí la habíamos mencionado. Nuevamente estamos con lo del CN, lo que les menciono. Es importante esto porque en la medida que nosotros vamos deteriorando la cuenca, los valores de CN van incrementándose. Van incrementándose. Y eso hace Ingeniero. que los aportes sean cada vez mayores. Miren acá, esta curva de duración quiere decir que por cada milímetro de lluvia, si yo tengo un CN de 98, que estoy en una ciudad, Ingeniero. si llueven 100 milímetros, si yo tuviera uno de 62, bajaría a casi 35, a 30, perdón. O sea, de 100 a 30, del 30% que les hablo con solo una variación de una cuenca bien conservada. Uy, esto es importante también. Cuando hice yo mi proceso de revisión de Chamelecón, logré identificar cuáles eran las áreas sin manejo forestal, que prácticamente son todas las zonas que estaban abajo, ¿verdad? En las colindancias de las corrientes. Ahí tienen serios problemas para hacer declaratorias de microcuencas y hasta donde hice la investigación, pues estaban en esos procesos ahí. Pero no hay una herramienta, un recurso legal que impacte, digamos, sustancialmente la protección de áreas de forma grande, ¿verdad? En la cuenca. Sin embargo, nosotros consideramos este análisis de áreas susceptibles de manejo forestal, las consideramos en el sentido de que analizamos cuáles son las zonas que tienen mayor pendiente y que también provocaban los mayores excesos de escorrentía. Y eso queda solo para que se considere. O sea, si se fijan, las áreas que están detalladas aquí corresponden a las cotas más altas. ¿Por qué me parece importante esto? Porque los asentamientos humanos no deberían de estar en las puntas de los cerros. No deberían, ni deberíamos de estar llevando ganado a los cerritos. Mi papá es ingeniero agrónomo y mi papá en algún momento me decía, el ganado con mejor calidad, que produce más leche, con mejor carne y todo, carne más suave, es el que está en los valles. Porque el ganado que le toca subir cerros, montañas, como es la mayor parte del ganado en nuestro país, que no lo tienen en haciendas, en valles, pues ese ganado pasa fibroso porque le toca estar subiendo los cerritos para buscar su alimento y gasta mucha energía en estar procurando tomar agua, comer y todo eso. Eso hace que el rendimiento del animal como un producto del cual nosotros hacemos un uso, el rendimiento del animal se reduzca. Entonces, consume casi igual que el que está en el valle, pero la producción que le sacan, pues es baja. Entonces, deterioramos la cuenca y de paso no estamos obteniendo los rendimientos que desearan, al igual que con los cultivos. Pues, o sea, realmente aquí, definitivamente, uno de los aspectos que ayudaría mucho es una verdadera aplicación del ordenamiento territorial. Ingeniero, Aquí les hago un detalle. ingeniero, ¿me escucha? Permítame, está hablando. ¿No se le Gina, escucha? ¿me escucha ahora? Hola, ingeniero, ¿me escucha? Vamos a ver. ¿Cómo dice Gina? Sí, es que creo que tenemos una pregunta, ¿verdad, Miguel? Sí, y evacuando las preguntas para hacer la pausa. Aprovecharíamos de una vez. Sí, aprovechamos de un solo para después hacer la pausa de 10 ¿Le minutos. escuchan los demás? No le escucho a Gina.
¿O me escuchan a mí? Sí, yo creo que sí me escucha todo el mundo, solo creo que usted no nos escucha muy bien. Adelante, Miguel, con la pregunta para que pasemos al break. Ok. Ingeniero, ¿me escucha ahora? Ok. Creo que no escucha a Gina. Un momentito. Gina, fíjese que no le escucho. No sé si los demás le escuchan a ella. Solo soy yo que no escucho. Sí, aquí todos nos están confirmando, a ver. Sí nos Sí, escuchan. escuchamos. Nos escuchamos. Podemos proceder a la pausa entonces, Gina, y le traslado las preguntas al ingeniero por chat y al regresar entonces tal vez las podemos evacuar. Ok, listo. Vamos entonces a la pausa y al regresar comenzamos con la evacuación de las preguntas, así como indica Miguel. Perfecto. Listo, 10 minutos, son las 7:03, nos vemos de regreso a las 7:13 en punto. Perfecto. Listo. Gracias. ¿Alguien me puede corroborar si me escucha a mí y le escucha a Gina también? Porque si no tengo un problema. En Cementos Argos somos más que cemento. Somos tu aliado perfecto para tus proyectos de construcción. Por más de 70 años hemos hecho cada meta, nuevos retos. Cada nueva idea que tienes es una oportunidad para demostrar la pasión por lo que hacemos. Y es que la presencia en 15 países, la calidad del talento humano y el entendimiento de la cultura de cada región donde tenemos presencia es la mayor riqueza con la que contamos. Queremos compartir nuestra experiencia contigo y que juntos multipliquemos oportunidades de crecimiento y rentabilidad para tu negocio. Con Cementos Argos recibes transferencia de conocimiento en buenas prácticas de seguridad industrial y salud ocupacional, transferencia de conocimiento en mercadeo, gestión humana, asesoría financiera, asesoría en gestión ambiental, asesoría en logística y seguridad vial, asesoría en operaciones, investigación y desarrollo. Por esto y más, somos tu aliado perfecto. Cementos Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos. Cementos Argos, tu aliado para cada necesidad de construcción. Descubre cuál es el más adecuado según tu proyecto de construcción. Cemento gris de uso general. Es adecuado para todo tipo de construcción, remodelación y reparación. Cemento gris de uso estructural, especial para la elaboración de concreto de altas prestaciones estructurales. Cemento gris para uso en prefabricados, especial para la elaboración de bloques, adoquines, tubos de concreto, postes, vigas, entre otros. Cemento blanco Portland, especial para la elaboración de concretos claros, para elementos arquitectónicos con fines estructurales. Cemento Portland tipo 1, para alta resistencia, rendimiento y rapidez en todo tipo de obra. Cemento Eco Multipropósito, versatilidad y ecología para múltiples aplicaciones, desde menores hasta estructurales. Cementos Argos, tu aliado para cada necesidad de construcción. En Argos, brindamos soluciones técnicas a nuestros clientes a través de nuestra infraestructura, equipo y personal calificado. En un laboratorio donde hacemos nuestros ensayos bajo la normativa internacional ASTM. Contamos con la capacidad técnica y recurso humano para el análisis de agregados, diseño y validación de mezclas de concreto, tanto a compresión como a flexión. Los resultados de nuestros ensayos pueden ser utilizados para dosificaciones de mezclas de concreto, para validación de materiales utilizados en obra y adicionalmente como soporte técnico para clientes externos.
Argos Honduras. Somos una empresa productora de cemento, respaldada con una trayectoria de casi 40 años en el mercado hondureño. A través de nuestras operaciones, generamos más de 2.500 empleos de manera directa e indirecta, aportando así a la dinamización de la economía y el desarrollo social del país. Desde el 2016, nos unimos a la Agenda Global de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de los cuales priorizamos a los que implican una relación directa con nuestros asuntos materiales. Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles. Acción por el clima. Estamos comprometidos con ser buenos vecinos, asumiendo la responsabilidad de nuestros impactos y siendo partícipes del desarrollo local a través de la ejecución de proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de miles de familias. A lo largo de los años, hemos invertido más de 55 millones de lempiras en nuestros programas de apoyo social para beneficiar a más de 250,000 personas de las comunidades vecinas con las que trabajamos en las ciudades de Comayagua, San Lorenzo y Choloma. Con nuestro programa insignia, Pisos Saludables, hemos logrado reemplazar más de 61,000 metros cuadrados de pisos de tierra por pisos de concreto, impactando la salud y calidad de vida de 1,862 familias y más de 8,800 personas a nivel nacional. Además, priorizamos la educación, la salud y la seguridad alimentaria como enfoque para nuestras comunidades, el cual trabajamos a través de otros programas como Ambientes Saludables, una transformación de vivienda, con repello y pulido de paredes, sustitución de pisos y construcción de unidades sanitarias. Y Agua Segura, un programa enfocado en la construcción y preservación de fuentes de agua seguras y saludables para las personas de nuestras comunidades. La sostenibilidad en Argos es nuestra forma de tener una relación transparente, equitativa y de valor con todos nuestros públicos de interés. Somos la segunda cementera más sostenible a nivel mundial, según el Dow Jones Sustainability Index. Buscamos la sostenibilidad a través de un compromiso comprobado con el medio ambiente en todas nuestras operaciones. Y es desde este convencimiento que hemos estructurado la estrategia ambiental de la compañía. Nuestro consumo de agua por tonelada de cemento producida es menor en 120% al promedio de nuestra industria a nivel mundial y reutilizamos el 86% del agua utilizada en nuestras instalaciones. Además, somos la primera y única empresa cementera de Honduras en apostarle a fuentes de energía amigables con el ambiente, como la energía solar. Nuestra granja solar consta de 32,160 paneles solares, con los cuales suplimos hasta un 20% de energía utilizada en nuestra operación de Comayagua. Otras buenas prácticas como el coprocesamiento, un proceso en el cual el valor calórico de los residuos puede utilizarse como un combustible para un proceso industrial. Nos ha permitido reducir nuestras emisiones de CO2 en más de un 5% a través del coprocesamiento de más de 1 millón de llantas de desecho y otros residuos como plásticos, químicos y aceites. Nuestra estrategia de sostenibilidad es ambiciosa a corto, mediano y largo plazo. Seguiremos invirtiendo en procesos innovadores que nos permitan ser una operación eficiente que contribuya a la construcción de sueños que impulsen el desarrollo y transformen vidas. Cementos Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos. Buenas. Miguel. Listo, Diego. ¿Ya? ¿Tienes la...? Ok, perfecto. ¿Tienes ahí las preguntas? Sí, hay 2 preguntas y veo que entró una tercera pregunta. Y el ingeniero dijo que las va a responder en vivo. Entonces, tenemos una que pregunta, la primera pregunta cuando estaba hablando sobre los canales, es si la cota 42 sigue siendo segura en la zona de la Lima. Bueno, eso es discutible porque lo adecuado no es hablar de una cota, es como
como en la ley de agua que habla de 10 metros, 5 metros de protección alejado de las corrientes y todo eso. Eso es variable. Entonces, más que hablar de una cota, porque dependiendo en qué sector estamos, más de hablar de una cota, lo adecuado es hacer simulaciones hidráulicas para conocer el grado de riesgo, por decirlo así, al que se encuentra sometido una zona y contrastarlo, esos resultados, con identificación de procesos geomorfológicos. O sea, en la naturaleza nada es casual, todo tiene una razón de ser. Entonces los procesos geomorfológicos son súper importantes de identificar en campo porque nos permite darnos una idea de qué está ocurriendo, qué ha ocurrido y qué podría ocurrir en esos sectores. Ok. Y en la segunda pregunta, hay una tercera. La tercera la vamos a dejar para la pausa al final. Bueno, ya están entrando más preguntas, pero vamos a evacuar una segunda y es de Mario Estrada. Si considera el análisis preliminar para el Valle de Sula lo descrito en el Manual de Diseño y Procedimientos de Construcción de Obras Civiles Hidráulicas del ingeniero japonés Yoshihiro Takemoto, así como las fórmulas de ingeniería de ríos para este sector cercano a la Lima. Bueno, me voy a ir primero con la segunda parte de las fórmulas de ingeniería de ríos. En ese sentido, de hecho, tengo la fortuna que un muy buen amigo mío